Hola, mi nombre es Cándido Caballero y en esta píldora formativa hablaremos acerca de los layouts, los contenedores que utilizaremos para el diseño de nuestras aplicaciones móviles en Android. En particular, veremos diferentes tipos de layouts, empezando por el frame layout, linear layout, relative layout y muchos otros. Además, hablaré sobre algunos consejos en cuanto a los layouts y también hablaremos sobre fragments. Un layout o frame layout es el tipo de layout más básico y lo que hace es colocar a todos los elementos, objetos, views que introducimos dentro de este contenedor frame layout en la parte superior izquierda, sin ningún tipo de orden. Con lo que todos los elementos que ponemos, como se puede ver en la imagen, se colocan en esta parte superior izquierda. Si ponemos más de un hijo, los objetos además se amontonan siempre siguiendo este patrón de comportamiento. Podemos ver un trozo de código del frame layout y vamos a introducir un poco la forma del diseño de los layouts. Inicialmente, en la primera línea, indicamos el tipo de lenguaje XML, la versión de este lenguaje, normalmente la 1.0, y el tipo de codificación, normalmente UTF-0. A continuación, utilizando el lenguaje de marcas XML, ponemos la etiqueta que vamos a utilizar, en este caso frame layout, utilizando un menor mayor para indicar la etiqueta. Y a continuación, los elementos de este frame layout que vamos a hacer uso. Normalmente podemos utilizar ancho y podemos definir el ancho y el alto, es un tipo de recursos que definimos con frecuencia y este tipo de recursos lo podemos poner ya sea a field parent, que se rellene al contenedor superior. Si no tiene contenedor superior, se rellenaría a la pantalla del móvil. Se puede rellenar con grab content, que significa que el contenido del contenedor será del tamaño del contenido que tenga dentro ese contenedor, o se puede definir en porcentaje, indicándole un 20, 30, 40%, o en píxeles, diciendo que ocupa 60 píxeles, o sea 60 px, etc. Este último no es muy recomendable debido a que nuestras aplicaciones se pueden ver en diferentes tipos de dispositivos que cada uno puede tener un tamaño diferente. A continuación vemos text views que están dentro de este contenedor y están definidos de una forma bastante similar. El siguiente contenedor que vamos a mencionar es el linear layout. Este tipo de contenedores lo que hacen es colocar a sus elementos hijos, sus objetos, en una orientación ya sea horizontal o vertical, dependiendo de cómo lo hayamos definido. Podemos ver que en este caso hemos definido la orientación horizontal, con lo que los elementos se colocan uno tras otro en esta orientación. El siguiente tipo de contenedor es el contenedor más potente. También es el contenedor que consume más recursos en nuestro dispositivo. Es el Relative Layout. Este contenedor nos permite organizar los elementos que definamos dependiendo de otros elementos, o incluso podremos centrarlo y a partir de estos elementos colocarlo encima, a la derecha debajo, en el fondo, etc. Es el más potente, como he comentado anteriormente, y también el que consume mayor recursos. Hay muchos otros tipos de contenedores, aunque los principales son Linear Layout y Relative Layout, son los más utilizados, pero podemos encontrarnos el List View, el Grid View, el Table Layout o muchos otros que están definidos, o podemos definir incluso nuestros propios tipos de contenedores, aunque no es lo más habitual. Hay una serie de consejos en cuanto a los layouts. Una buena práctica es utilizar los layouts lo más simple posible, con el objetivo de consumir menos recursos en nuestros dispositivos. Además, se deben evitar en la medida de lo posible anidar layouts que no vamos a utilizar. Por ejemplo, no tiene sentido anidar un linear layout dentro de un frame layout, por ejemplo, porque el frame layout
no nos está aportando nada. También debemos evitar layouts redundantes. Esto especialmente sucede cuando estamos programando y estamos cambiando algo que ya existe. Podemos hacer un copy-paste desde otra parte del código, redundando layouts existentes en nuestro diseño. Por lo tanto, esto en la medida de lo posible se debe intentar evitar. Además, se debe intentar evitar utilizar demasiadas vistas, botones, campos de texto, etcétera, dentro de los layouts, puesto que también consume muchos recursos. Es recomendable intentar mantener la interfaz lo más simple posible. Además, se deben evitar anidamientos profundos. Esto significa que se debe intentar evitar poner un layout dentro de otro layout, dentro de otro y dentro de otro. Al no tener un límite de contenedores, de anidamiento, podemos caer en la tentación de poner muchos anidamientos para intentar estructurar mejor nuestra aplicación. Hay que tener en cuenta que todo esto es un consumo de recursos que se produce en el dispositivo y que Android puede estar corriendo bajo unos dispositivos con muy pocos recursos. Hay que tenerlo en cuenta. Y también hablaremos de fragment. Un fragment no es ni un control ni un contenedor, pero se parece mucho más a lo segundo. Un fragment nos permite colocar fragmentos de código dentro de una interfaz y que sea totalmente independiente de la activity que lo ejecuta. Esto nos permite replicar fragment en diferentes activities y poder tener diferentes interfaces en una propia activity. Los fragments suceden o aparecen cuando pasamos de smartphones a tablets y a dispositivos con otros tamaños y otras resoluciones, con lo que una misma aplicación puede verse, como vemos a la izquierda, en un móvil, donde veríamos solo una parte, pero en una tablet podríamos contener más información y podríamos cargar más fragments en una misma activity. Para esto es especialmente útil los fragments. Y con esto termino esta parte de la píldora formativa. Muchas gracias por su atención.